nombre es Laura Cuevas. Soy licenciada en secundaria con especialidad en telesecundaria y hablaré del tema la violencia. La violencia marca vidas. La violencia es un tema de gran relevancia social en la actualidad debido a los hechos violentos que se presentan y parecieran ser cotidianos. Para hablar de un tema tan amplio como es la violencia, empezaremos por definir qué es y cuáles son sus tipos. La violencia es todo acto que causa una lesión o daño a cualquier ser vivo, coartando su libertad, dañando su integridad y su dignidad. Los tipos de violencia son violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. La violencia física es cualquier acto que inflige daño accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas o externas. Algunos ejemplos de violencia física son golpes, fracturas, torceduras, cachetadas, empujones o cualquier otro daño en el cuerpo. Mientras que la violencia psicológica es el acto u omisión que daña la estabilidad psicológica, que puede consistir en insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, rechazo, restricción o amenazas, teniendo un daño emocional en la víctima y dejando una baja autoestima. La violencia de tipo sexual se define como un acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de las víctimas y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad. Existen diferentes acciones que se consideran como violencia sexual. Estas son el acoso o hostigamiento, que se refiere a la presión o a la amenaza. Otra es el abuso sexual a menores, que ejerce las conductas de violencia hacia los niños o adolescentes, quienes son más vulnerables. Y por último, la violación. La violencia sexual influye de manera negativa en todas las áreas de la vida y limita los derechos sexuales. Además de los tipos de violencia, esta también se clasifica de acuerdo al ámbito en que se presenta. A esta se les llama modalidades de violencia son la violencia que se presenta en la familia, en el ámbito laboral, en el escolar y en la comunidad. La violencia familiar refiere a los insultos, menosprecios, indiferencias, prohibiciones, golpes, abusos físicos, sexuales y psicológicos, así como los sometimientos que se realizan al interior de la familia. Mientras que la violencia laboral es un tipo de violencia que se puede presentar con la negativa ilegal a controlar a la víctima o no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. También se presenta como la descalificación del trabajo realizado, recibir amenazas, intimidación, humillaciones o ser explotado. Por su parte, la violencia en el ámbito escolar son las conductas que violentan a los alumnos o alumnas en la escuela, ya sea por parte de los profesores o entre los mismos alumnos, que pueden dañar su autoestima o integridad física. La violencia en la comunidad es un tipo de violencia que se presenta en lugares públicos como la calle, el transporte o los parques, y esta comprende la agresión verbal, de tipo físico o negar el acceso a algún sitio.
sido y siguen siendo las mujeres. Probablemente, a partir de estos actos, surge el proverbio chino, no toques a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Es innegable que la violencia contra la mujer ha alcanzado grandes dimensiones, y el motivo es que se ha visto como un ser débil, sumiso y vulnerable. Además, tiene que ver con que la mayor parte de los actos violentos que sufre se presentan en el núcleo familiar, y que las mismas mujeres hemos llegado a catalogar como normal. Entre los tipos de violencia que podemos sufrir las mujeres se encuentran la violencia física, psicológica y sexual, las cuales he descrito anteriormente, pero también podemos experimentar violencia económica, que se manifiesta cuando se priva de los recursos para solventar las necesidades básicas, y la violencia patrimonial, que se presenta cuando se despoja de los bienes que se posee sin previo aviso o consenso. En casos extremos se puede llegar hasta causar la muerte a la mujer en un alto grado de violencia, ya sea en manos del agresor o conducirla al suicidio. En nuestro país, México, los índices de violencia contra la mujer son preocupantes y durante mucho tiempo se ha justificado en la cultura y en el concepto de machismo que caracterizaba y que en muchos casos sigue caracterizando a los hombres mexicanos. Así que para cambiar esta situación no basta con pedir respeto, es necesario cambiar parte de la cultura, elevar la propia autoestima y comenzar por el respeto propio. Las mujeres son un grupo bastante vulnerable a sufrir violencia, sin embargo, no son los únicos existentes. Existen otros grupos vulnerables, como los indígenas, que suelen sufrir violencia de tipo psicológica expresada mediante la discriminación. Otro grupo vulnerable son los niños, debido a que por su condición tienen pocas formas de defensa. Y actualmente los adolescentes, quienes entre ellos han llegado a grados considerables de ser agresores o víctimas de violencia. Uno de los ámbitos que como docentes más nos preocupan es la violencia que se presenta en el entorno escolar. Cada día nos topamos con más manifestaciones de violencia como maestros. Debemos prevenir y actuar fomentando la sana convivencia entre los alumnos. Como docentes, padres de familia o simplemente como seres humanos, los invito a reflexionar acerca del papel que jugamos en el círculo de la violencia, si somos agresores, víctimas o simplemente espectadores. Espero que no desempeñemos ninguno de estos papeles y seamos capaces de actuar poniendo en práctica valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Han existido personajes como la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King o Mahatma Gandhi, quienes dedicaron su vida a luchar por la paz. Si bien no seremos el emblema de la paz, sí podemos contribuir a hacer la diferencia. Di no a la violencia.